Trabajar en una maquila, desperdicias tu tiempo, tu vida, porque entras de día, cuando el sol no ha ni salido, y salís cuando ya está de noche. No tenés la oportunidad ni que el sol te toque, ni que el sol de la mañana te rocíe, o ver vos que el sol se escondió, como ahorita que yo miro que el sol se escondió, agarré el sereno, el aire de la tarde, no. Ahí saliste de noche y ya venís, te encerraste y ya está. Entonces para mí no es conveniente de que entres a trabajar a una maquila. Si tenemos otra oportunidad, mejor aprovecharla, pero no trabajar en una maquila. Nicaragua, digamos, nunca fue una economía, en una época sí fue, digamos, la parte del banano y la madera y el oro, era lo que representaba las mayores exportaciones del país. La nueva economía en clave son las maquilas. Lo que antes fueron el banano y la madera y el oro, hoy es la maquila. Empresas que se ponen acá en Centroamérica para gozar de cero impuestos en el país donde están físicamente localizadas y poder importar también con muy bajos impuestos o cero la materia prima que proviene de los Estados Unidos o de China y Taiwán, ¿verdad? Gozan de todas las excepciones, gozan de poder repatriar el dinero, gozan de una mano de obra domesticada por las pobrezas, que acepta todo por mantener los niveles de un empleo. Cuando vos tenés un 52% del desempleo en el país, pues aceptan cualquier cosa para mantener un empleo y que le da de comer. Esto es una maquila, o sea, es mi punto de vista de lo que es una maquila, pero aquí no solamente te pagan mal, aquí también te maltratan. Y para poderte ganar algo, tenés que soportar que te maltraten y tenés que trabajar muy duro para poder tener un poco más de ingreso económico. Algo que a ellos les favorece, ¿no? Porque lógicamente aumenta su capital económico. Bueno, me disculpa. Aquí es prohibido estar tomando fotos. No, pero no estamos ordenados. Me levanto a las 5 de la mañana. La rutina normal de todos los días, de lunes a sábado. A las 5 de la mañana yo me levanto a buscar mi ropa, la ropa de mi marido, hacer desayuno, calentar algo, hacer algún gallo pinto, abro la puerta, pongo la luz, la manguera, llenarse la pila para que el agua se vaya quitando el helado, porque en la madrugada el agua está que te helada. Y entonces después se baña el primero, yo estoy haciendo la cena, ya cuando son las 5:45, con las completas, y vengo a bañar. Con las completas, te estoy hablando que yo me baño a las 5:45, 5:40,
Me baño, serví comida a él, su comida, su almuerzo que lleva, su desayuno que va a desayunar. Me baño, me visto y me voy. Adiós, amor. Amor, me voy yo, ¿oíste? Ya me voy. Trabajo ahorita. Y a Roberto le robaron las 10 horas extras que ¿Toditas se la quitaron? no, ya no le. La economía en clave es que se produce en un país a través de métodos capitalistas, es decir, asalariados, etc., una materia prima X para exportarse, pero que su efecto en la economía nacional tiene poco incidencia, solo deja el salario. Es lo que hacían antes también con el asunto del banano, ¿no? O la madera, que el banano era una plantación que estaba aislada de la economía nacional. De Chinandega, el entusiasta precursor del progreso campesino de la región, General Anastasio Somoza, inspecciona los magníficos resultados que han rendido los modernos sistemas en el cultivo de la riqueza bananera implantados por la estándar. El presidente Arnoldo Alemán Lacalle visitó hoy la zona franca en su interés por potenciar la industria de la maquila en el país. Estas compañías extranjeras como la Monsanto, etcétera, utilizaron productos químicos prohibidos en los propios Estados Unidos. El nemagón es un producto químico controlador de plaga terrestre que causa muchas enfermedades. Es un abanico, pero no de aquellos abanicos de 90 grados, sino que es un abanico cerrado, de palmo a palmo. Aquí mismo en este aglomerado de compañeros te encontrás compañeros que aparentemente vos los ves grandes y hermosos, pero andan problemas testiculares, el hígado inflamado, el vaso inflamado, los riñones uno más grande que el otro, los testículos uno más grande que el otro, andan botando la piel, padecen de alteración nerviosa, dolores diversos, mujeres con cáncer, etc. Entonces vos te encontrás, ¿me entendés?, con una diversidad de enfermedades
que es lamentable, que es dolorosa, que efectivamente no lloramos, no porque no sintamos ese dolor de llorar, sino simplemente porque no tenemos otra alternativa y con llorar no hacemos nada. Yo soy un trabajador que fui de María Elsa, embolsador, chanchero, trenero y cuantas cosas más que se hicieron en el banano. Allá en 1970 yo me alegré el corazón porque venía la transnacional de la Standard Fruit Company a dar los trabajos y les decíamos, me siento contento, mamá, y no sabía qué era lo que me iba a pasar. Soy un afectado del Nimagón, mi nombre es Saturnino Girón. 3.000 bananeros en Managua hacen larguísima caminata de 150 kilómetros desde Chinandega para exigir ante la asamblea el cobro de sus indemnizaciones. Sean cementeras, sean gasolineras, sean bananeras, sean maquilas, todos ellos tienen el mismo propósito y el mismo fin. ¿Y a dónde se está apuntalando ese fin? Y es a lo que nosotros le estamos saliendo al frente ahorita. Su famoso proyecto de globalización, más miseria, menos empleos, menos salarios, más vidas que tengamos que pagar, más deterioro de la salud. Pero el gobierno se la va a tener que entender con nosotros. Aquí estamos nosotros, no nos hemos muerto todavía, vamos a seguir en la lucha. La carretera panamericana surge durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos vieron la posibilidad que los japoneses atacaran el canal de Panamá. Tenían que revestir este asunto de la carretera militar con una visión más vendible, más potable para el público, que era la carretera panamericana que iba a unir a toda América. Este es un proyecto, como decimos, más que todo político y económico de los Estados Unidos, para que haya circulación, ¿verdad? De los containers, de vehículos también sacar mercancía a través de esta carretera y que haya comunicación también entre todos estos países. Buscan lugares estratégicos toda esta gente de la maquila. Entonces han ido buscando países en los últimos 4 o 5 años donde el per cápita sea menor de $500, y aquí quedan nada más 2 países en Latinoamérica, Nicaragua y no sé si en Bolivia, no sé exactamente. Nosotros nos encontramos en este momento en el kilómetro 2,5 de la carretera norte en Managua, adelante del aeropuerto Las Mercedes. En el 90, 91, con los acuerdos de concertación que hubo con doña Violeta, el gobierno planteó de que no podía, que el Estado era muy grande, que había que buscar cómo desmantelar el Estado y hacerlo funcional a través de la privatización. Cuando el país no tiene recursos suficientes para echar a andar las empresas o para tener generación de empleo, esto ha sido la panacea, pues esto ha sido el maná del cielo. Bueno, ahora dicen que el maná crece en la tierra, entonces que ha sido el maná y para ayudar a generar empleo, pues. Ahorita el empleo que hay en zona franca anda por 44.000 empleos directos, anda como por 120.000 empleos indirectos, y eso significa que se mantienen como 600.000 personas, ¿ya? Sobre una población económicamente activa de 2 millones. Estamos hablando de un 33% del empleo en Nicaragua lo genera la zona franca en este momento. Es fuerte.
decir, la producción actual de Nicaragua es insignificante, no representa nada para la demanda de Estados Unidos. Y todos los tratados que se han hecho de la Cuenca del Caribe y todas las cuestiones que están haciendo es irrelevante, pues todavía sigue siendo un paraíso fiscal, por decirlo así, Nicaragua en términos de la cuota. Pues. Antes que Nicaragua se viera beneficiada con la iniciativa de la Cuenca del Caribe o el Acta Comercial de la Cuenca del Caribe que promovió el gobierno de Bill Clinton y que era para todos los países centroamericanos, en esta acta comercial se deja de que estos países que han sido beneficiados puedan vender todos sus productos manufacturados bajo régimen de zona franca en Centroamérica sin excepción, es decir, sin cuota. Nicaragua, si revisamos cuánta es la inversión que entra a este país, fuera de la maquila, es poquísima. Para que en este país haya desarrollo, pues, la maquila no es lo más adecuado, pues, tiene que haber otras políticas para el sector, pues, agrícola. Aquí lo que pasa es que en este país debería haber agroindustrialización de los productos que produce Nicaragua. Bueno, aquí se produce azúcar, café, bueno, se exporta banano, se va café hacia Europa y los Estados Unidos, después los viene el café ya de vuelta en el café soluble. En la actualidad tenemos 48 empresas bajo este régimen, la mayoría extranjeras, muy pocas nacionales, creo que 2 o 3 inversionistas nicaragüenses, el resto son extranjeros, mayoritariamente asiáticos, y de Asia los mayoritarios son taiwaneses, le siguen los coreanos, después hay norteamericanos, italianos y un grupo costarricense y hondureños. La razón de venir inversionistas que provienen de Asia tiene varios factores para venir aquí. Tiene varios puntos atractivos, ¿verdad? Primero, tiene cercanía, ¿verdad? Para mercado norteamericano, eso es uno, ¿verdad? Que algunos países de América Latina no tienen límites de cuota, ¿verdad? Entonces, eso también es un factor bastante fuerte. Porque algunos países de América, o sea, de asiáticos, ¿verdad? Ya tienen límite de cuota para exportaciones. Francamente, digo yo, tiene una facilidad para buscar mano de obra barata, ¿verdad? Te muestro mi cuantioso pago de ayer. Este es mi pago trabajado de toda la semana. 183 cortos. Me dedució el INS 10.70. Y me deducieron un montón por no haber llegado un día. Te estoy hablando la semana, $12. Invertí más yo en la comida y en el pasaje y en el jabón. En la empresa donde yo estoy, una camisita sencilla vale $18, que no es ni lo que me estoy ganando yo la semana. Pero mano de obra barata no quiere decir que estamos pagando menos de la ley, menos de régimen no quiere decir, sino, o sea, según régimen de ellos, ¿verdad? Cada país de América Latina tiene salario básico un poquito menos que los países asiáticos, ¿verdad? Y este año nosotros cada mes vamos a elegir 3 mejores trabajadores. Nosotros llamamos, o sea, mejor trabajadores de oro, de plata, de bronce, aunque no es olimpiada, ¿verdad? Para promocionarlo a ellos y damos, o sea, un obsequio y luego también damos una placa de reconocimiento de trabajo y tiene una pantalla, digo yo, o sea, una tabla que pone su foto, ¿verdad? Para que orgullecen, ¿verdad? Yo les pido en su manera de hablar él, de que por favor, dice, me comprendan, les pido a todos, dice, de que colaboren conmigo para sacar, dice, la embarcación. Miren, dice, que somos una familia. Cuando él dijo, es que él comienza y dice, por favor, dice, presten esa atención. Todo el mundo apaga los aparatos, las máquinas, ese es un ruido tremendo, el que se oye que no se deja oír hablar nada. Todo el mundo paró las máquinas. Pero cuando él comienza a decir, es que somos una familia, todo el mundo comienza a trabajar para que no se escuchara lo que él estaba hablando. Y todo el mundo dice, no, que quiero que si Volatal dice sea de mi familia, ni lo quiero. Nosotros damos la beca, en el día de domingo ellos pueden irse a estudiar, o tal vez, o sea, también sábado, dependiendo de su programa, sábado o domingo, ellos se aprovechan para ir allá. Me dijo él, si no venís el domingo, perdés el incentivo. Yo tengo un incentivo todos los lunes de 120. Y ellos me dijeron, yo ya tengo 2 lunes seguidos que no agarro ese incentivo. Para nada. Porque falté, porque pedí permiso, los incentivos los quitan. Pero nosotros, la compañía apoya a ellos para que capaciten inglés o computadora
porque al final ellos cuando sea capacitado, ¿verdad? Entonces va a devolver, ¿verdad?, esa capacitación para nuestra empresa como beneficio a la empresa, ¿verdad? En todas empresas hay problemas. La empresa que no tiene problemas ya debe ser aburrido, ¿no? Porque ahí no deberían ni tener ni gerentes ni sindicatos ni nada porque se manejan solas, por decirlo así, pues. En una semana aquí hubieron 2 accidentes en la zona franca, pues, en diferentes empresas. En una empresa gringa donde un trabajador metió los brazos en una plancha y se prensó los brazos. Yo transcurrí 2 años trabajando en esa maquila. A los 2 años completos yo un accidente bastante grave. Estoy tendiendo la pieza cuando siento que estoy adentro, me cayó la plancha encima. Es una plancha que tiene de temperatura, o sea, el temple que le llaman ellos, 85 grados de presión, o sea, de temperatura, y 100 de presión. Eso fue 8 columnas, primera plana. Pero en esa misma semana, un camión de la alcaldía, un operador se fue dentro de la parte que tritura la basura. Pero eso lo sacaron en un cuadrito de este tamaño, en la página número 8, lo de la maquila de zona franca en primera plana. Son cosas que suceden. Y son cosas que son así, pequeñas las que salen a luz. Hay otras que no salen nada. Si la empresa se me hubiera apoyado desde un principio, me hubiera puesto el médico. Cuando yo salí después de los 26 días, me hubieran puesto el médico automáticamente, ahí nomás. Mis manos no hubieran quedado así. Mis manos perfectamente hubieran quedado. Que no vuelva a sucederle lo que me sucedió a mí a un trabajador. Porque eso es bastante doloroso. Buscar apoyo a su trabajo y que su trabajo comience a decirle no tengo nada que dar. Qué horrible es eso. Qué horrible. Nosotros tenemos un caso de una empresa ahorita que ha estado saliendo bastante en los periódicos, la Rochin, donde está cuestionada seriamente la empresa. Esta es la entrada de la empresa Rochin Garment, una empresa maquiladora. Yo actualmente acabo de renunciar. Yo fui violada prácticamente, no con los hechos, pero con el hecho de que me tomen las manos, me presionen contra la pared, me quieran dar un beso a la fuerza, me tengan que arañar mi brazo por quererme dar un beso. Yo creo que eso es una violación, no simplemente con la penetración es una violación. Te están violentando como persona, te están violentando moralmente. Me quisieron castigar estando embarazada, sentarme en una silla por 15 días y de pies y sin derecho a ir al baño. Como yo creo que te darás cuenta, la mujer embarazada yo creo que va más de 10 veces al día al baño por el mismo estado, ¿no?, de embarazo, y yo no podía resistir que me sentaran frente a la cara de mi jefa para estársela viendo, porque eso fue lo que me dijo: te vas a sentar a verme la cara de 15 días sin derecho a tu salario, y si quieres renunciar, pues renuncia. O sea, una parte de la presión que ella quería darme para que yo renunciara. La jefa de área, la señora Su, llegó y me dice que me vaya para adentro, y ya le dije, yo lo único que yo le puedo decir, yo te dije que no me voy a sentar ahí porque ni soy tu alumna ni soy tu hija. A mí no me vas a mandar, yo soy una trabajadora. El mismo maltrato psicológico que me estaban dando en ese momento de tantas palabras y tanta persecución, a mí me mandaron a hablar, me lanzaron a los abogados, a mí me lanzaron al área de personal. Por último, como no se dieron por vencidos, me mandaron a la gerencia general. Entonces ahí fue donde yo le dije, vea, yo estoy con dolores, yo estoy embarazada, ella lo sabe, ¿por qué hace eso conmigo? No es la primera vez que ustedes hacen esto, respeten a las trabajadoras embarazadas. Ellas están aquí porque necesitan su salario, necesitan un seguro para su bebé, respeten. A raíz de eso, pues el gerente habló y se empezaron a respetar los derechos de los trabajadores, pero yo no me quedé ahí. Ese mismo día yo fui al baño, después de toda la persecución, perdí a mi bebé. Y bueno, cuando yo regresé del baño, yo tuve que irme a la clínica, mi permiso fue negado.
¿Algo? Sí. Cierra los ojos. Mamá. Peso el verde y el maduro, camine lo bueno, te extraña, peso el verde grande, a peso el grande, 10 verde, 10 maduro, 5 Córdoba. A peso, mire, hermoso, mire. 1 libra. $10 verde, 10 maduro, 5 Córdoba, peso el verde, 10 maduro, camine lo bueno, chaval, te grande. ¿No habla qué? ¿Por lo que habla más? Están peleando porque quieren más para ¿Litro de aceite? ¿Qué tipo de aceite tiene? Corona. Allá vale 8 Córdoba, vale. ¿A cómo tenés la gelatina Royal? La cajita. A 4.50. Deme uno. $136. La jalé. En la maquila yo no gano lo suficiente como para hacer las compras de la semana de mi casa. O sea, que yo me gasto aquí como 300, 400 pesos a la semana en el mercado y apenas yo saco 200 y pico, 300 y pico. No me abastí mi pasaje y la comida. En el Código Laboral dice pues que se debe pagar el salario mínimo de acuerdo a la canasta básica que anda por $180 y aquí se paga $65. Lo justo que se pague lo que dice la ley nicaragüense, que debe ser de acuerdo a la canasta básica. Somos todas mujeres, hay pocos hombres. Ahí no vas a ver, en una línea, si somos 400 y pico de mujeres, tal vez habrán unos 80 varones. De 400 somos mujeres. Mujeres chavalas solteras, te estoy hablando de chavalas de 18 años, de 17 años, de 20, 21. Los trabajadores, o sea, se sienten algo, si se sienten necesidad de formar sindicato, ¿verdad? Entonces, de parte de administración no puede, o sea, digo yo, detenerlo eso, ¿verdad? Y al contrario, yo creo que quisiera oír siempre opinión de los trabajadores, ¿verdad? Y por eso yo puse, o sea, últimamente, un buzón de sugerencia o quejas. Entonces, donde salida y entrada, nosotros tenemos una caja, ¿verdad? Una caja de madera para que voluntariamente ponga si hay quejas o si hay alguna sugerencia para administración. Nosotros estamos oyendo eso. El temor es el que no nos deja a nosotros formarnos en un sindicato. Y la manipulación de ellos pues no nos permite. El tiempo, ¿a dónde van? Vengan para acá, no vayan, vengan. Entonces ellos no nos pueden ver de que nosotros nos movemos. Tampoco pueden ver la multitud. En este momento existen 16 organizaciones sindicales en Zona Franca. De ellas, ¿verdad? La mayoría pertenecen a la Central de Trabajadores de Nicaragua, otros a la CAUS, a la CUS y a la CST.
que algunos empleadores miran a la CST todavía desde el punto de vista enmarcado dentro de la ideología que representa el Frente Sandinista, ¿verdad? Entonces comparan a la CST, que es el brazo obrero del Frente Sandinista, como la organización política que estuvo en Nicaragua de 1979 a 1980 y que llevó al desastre económico al país. Tenemos el Sindicato Blanco. Yo te voy a decir algo, ellos dicen llamarse Sindicato de los Trabajadores, pero la verdad es que no son sindicatos de los trabajadores. Si el patronato decidió despedir a un obrero, el Sindicato Blanco va así, va, pero para decirle, mira, yo lo siento, te fijas, yo te dije, pórtate bien. Hemos tratado de que se cumplan con esos convenios internacionales de la OIT que se refieren a libertad de sindicalización y libertad de negociación de convenio colectivo. Sin embargo, si usted esta misma pregunta se la hacen a una organización como la Federación de Trabajadores Textiles, que la dirige el señor Pedro Ortega, pues lógicamente te va a contestar de que para ellos no ha sido tan beneficiado, no se han visto tan beneficiados, perdón, con el apoyo del Estado en la formación de sus sindicatos. Y la libertad sindical aquí en Nicaragua está muy condicionada, ¿verdad?, por los empresarios y el mismo gobierno. Y además también nosotros miramos, por otra parte, de que los empresarios pasan listas negras en todas las empresas donde hay dirigentes sindicales, y también pues miramos de que los empresarios, aunque salgan algunas resoluciones a favor de los trabajadores y trabajadoras, no hacen caso pues ni acatan las disposiciones del Ministerio del Trabajo. Los trabajadores de la zona franca Persitex, en la carretera panamericana, zona rural de Sébaco, se manifiestan frente a la fábrica que hoy por la mañana cerró sus puertas. Aquí estamos los nicaragüenses peleando por nuestros derechos. Aquí estamos ellos toman fotos y toman video. Después al que mira en la foto y en el video le aplican el 45 y va de viaje. Esa es la costumbre de los chinos. Ellos dicen que van a cerrar la fábrica, atemorizando a la gente para que la gente deje de apoyarnos como junta directiva. Y entonces atemorizar al personal para que la gente no apoye al sindicato. Eso es lo que hacen. Y ellos no se van a ir si tienen invertido un montón de dinero en una pila de agua. Es imposible que se van a ir. Ellos no han sacado lo que han invertido. Así es, y si se van, que nos cancelen. Se van ellos, vienen otros, no hay temor también que se vaya. Ya desde el viernes de la semana pasada, a mí y a mi hermana, faltando un cuarto para las 5, a nosotros nos llaman a la oficina y nos dicen que estamos despedidas. Nosotros les preguntamos el por qué, simplemente les aplicamos el 45. El 45 es un artículo que ellos, supuestamente para ellos es una cosa sin justificación que nos corren. Entonces yo le digo a mi hermana, no te preocupes, le digo, nos están corriendo por huelguista. Nos acaban de informar de que, dada la crítica situación, el sindicato, la empresa Persitec y el ministro Gurdian se sentarán mañana a negociar en el Ministerio del Trabajo en Managua.
Aló. Ya van a hacer la una. Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Estoy en el Mitra. Aquí en poco después entonces. Cuidado con mi carro. Cuidado. Ya agradecemos su presencia y mano a la obra, como dicen. Pero se quedan todos ahí. ¿Cuáles son los compromisos, don Vicente, que ustedes han adquirido en esta mesa de negociaciones? ¿Cuántos hay? Mire, no, yo no tengo más comentarios. Yo quiero decirles que nuestra empresa siempre tenemos voluntad a construir la economía de Nicaragua. ¿Amenazaron sí con irse del país? No es una amenaza, no es una amenaza. Pienso que los socios de la empresa están evaluando eso. Y nuestra empresa respetamos la ley de Nicaragua también y cumplimos lo que dice la ley de Nicaragua. ¿Pero existe Muchas la gracias. posibilidad de que se vayan? Siempre hay muchas posibilidades. Ellos plantean de que frente a la ley en Nicaragua ellos se encuentran bastante indefensos, que ellos han comunicado a los socios de Unipresident Group Taiwán la posibilidad incluso hasta de retirarse de la inversión de Nicaragua. Creo que el gobierno tiene que aprender a identificar quién realmente quiere hacer negocio en Nicaragua, pero con reglas claras, y quién quiere aprovecharse de la situación de pobreza que tiene el país. Si el gobierno de Nicaragua dejara chantajearse, entonces me imagino que estaríamos anteponiendo los intereses de los nicaragüenses por los intereses de 4 o 5 inversionistas que quieren aprovecharse de la circunstancia de pobreza que tienen los nicaragüenses. El miércoles de la próxima semana, segunda negociación en Sébaco, tras fracaso de la primera. La empresa niega estar haciendo chantaje, mientras que el sindicato niega maravillado. A las trabajadoras las tienen en un registro de control de ella, de las mujeres, y son con clavos así donde las mujeres se rayan en ese paso. El otro vehículo. Eso es lo que nosotros estamos demandando en concreto, esos 3 puntos, pues que se reintegre de inmediato a las obreras despedidas, que se cumpla de manera irrestricta el convenio colectivo y que se abra desde ya a lo inmediato la mesa de negociación pues para discutir y negociar el salario por producción. Elena le dio órdenes a los de seguridad de que no me dejaran pasar para la oficina. Que manden a llamar a Miguel, doña Dulce. Que lo manden a localizar a Miguel. Luisa Ortega, es del sindicato ella. Ay, muchachas, estuvimos ahí y no logramos nada. Esos desgraciados no quieren nada. El viejo Vicente pide que esperemos el 13 para reunirnos con el viejo Sanjó cuando venga con el presidente de la empresa. Y con ustedes no quieren reintegro para nada y les pedimos pues que nosotros esperamos, pero que la reintegren a ustedes dos. Y no quedamos en nada. No se hizo nada. Ni esperemos nosotros. No, espérense, ustedes tienen que esperarse. Sí. Yo
les dije que de esto de lucha, de que ellos nos iban a reintegrar, nosotros era imposible. Y el clavo que es que yo estoy sin dinero en la casa, yo necesito mi plata. Sí. Es que el sindicato no se quiere echar a perder, ellos tienen miedo que al echarnos de la empresa a nosotros, la gente va a tener miedo que si nos echa, así como nos echaron a nosotras dos, van a echar a la demás gente también. Ni modo. Se habla mal de la zona franca porque son empresas gaviotas, pues que un día están aquí, otro día pueden estar en otra parte. Pues. Por lo menos aquí las empresas que están en este parque ya tienen todas más de 10 años. Pues. Ya se ha logrado mantener un poco la estabilidad de las empresas, pues. Con todos los problemas que pueden haber y existir. Pues. Pero mientras no haya inversión privada nacional, tenemos que seguir dependiendo de la inversión extranjera. Pues. Y la inversión extranjera fundamentalmente es maquila. Pues. Esta globalización a nosotros nos tiene, ¿cómo te quisiera decir yo? Amarrado a que si vos no cumplís con esas normas, vos estás. Bueno, se van a otro lugar, te dicen claramente. Yo estaba platicando con muchos, dicen, mira, si aquí empiezan ustedes a meter sindicatos, el otro, para nosotros perder 10 millones, 20 millones, ahí les dejamos el galerón y ya nos vamos, porque ni nuestro es el galerón. Nos están esperando otros países. Ahorita en Vietnam nos pueden esperar, dice. Ahí nosotros con más disciplina, empiezan ellos a poner sus cosas que para ellos es más fácil irse para Vietnam o para los países africanos de este lado de Marruecos. Ellos nos los ponen clarísimo, clarísimo. Los que se benefician no son los consumidores, son las grandes transnacionales que distribuyen esta ropa confeccionada en nuestra región. Entonces no es ningún beneficio, ni para los trabajadores ni para los consumidores. Entonces yo creo de que los sindicatos, tanto gringos como también hablado con sindicatos europeos, lo que los queda más que todo es coordinar acciones. Tenemos también que tener conciencia que estamos a la puerta de un tratado del TLC con los Estados Unidos. Centroamérica tiene que ir ventilando su ambiente laboral, preparando ese cuadro necesario para que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se da en la mejor forma posible, de una manera competitiva, que podamos entrar como un país con trabajadores dignos y empresarios dignos a tener oportunidades de competir con el resto de Centroamérica en la suscripción de este tratado. Hay que recordar que los Estados Unidos, fíjate bien, es 4.500 veces más fuerte la economía de Estados Unidos que la economía centroamericana. Entonces, no puede haber una relación de iguales. Este es un convenio entre desiguales. Acá en Nicaragua somos nosotras las mujeres nicaragüenses, los obreros nicaragüenses los tontos. Porque como te reitero, no tenemos por qué bajarles la cabeza. Ellos creen que por el salario que ellos te brindan, tenés que bajarles todo el tiempo la cabeza. Pero si el trabajador, si el obrero de la maquila se da cuenta, si todo ese personal, todos esos obreros, todos esos trabajadores les renuncian en un día, ellos se quedan sin producción, se quedan sin materia para exportar. Me pagaron 41 Córdoba por el día que hice. Y lo despidieron en la mañanita del siguiente día, lo dejaron trabajar todo el día. Dice, ahí en Zona Franca tenemos horas de entrada, pero no horas de salida. Así que beneficiados son ellos, nosotros no. Perjudicados, sí. Cada día vamos más viejas, explotadas, rendidas. El día domingo quedamos. Mi nombre es María. Tengo dos hijas, dos niñas, pues mujeres. Trabajo en la Zona Franca y en una Istmo Textil. ¿Sola? Sola. Soy madre soltera con mis dos hijas. Trabajo para darle duridad y mantener a mis hijos. Enviar guiadas, aguantarle a esos chinos las perradas. Mi nombre es María Eugenia Rodríguez, tengo 3 niños. Estoy con mi marido, pero él es comerciante. Y tengo 2 años de estar trabajando en Forte.
Mi nombre es Ángela Almendares, tengo 6 hijos, soy madre soltera. Yo me llamo Jacqueline Martínez, tengo 2 hijos, tengo 2 años y medio de estar trabajando en las Chinas Unidas y sigo trabajando por mis hijos. Me llamo Juana Parajón, tengo 4 hijos. No, yo no voy a decir mi edad también. Tengo 4 hijos y tengo que seguir trabajando para seguirlos manteniendo. No hay otra forma de sobrevivir más que eso, de sobre la explotación. Mi nombre es Miriam Valle, tengo 3 niñas, mujeres, trabajo en la Sinjón, tengo ya 6 meses de estar trabajando en Sinjón, antiguamente trabajé 3 años en Achincín. Mi nombre es Irma Batute, trabajo en la Shell de Garme, tengo 2 años, tengo una niña de 14 años. Soltera y esperando un marido español. A cómo vuelan las mariposas entre el cielo y el suelo del mundo. La vida es linda, luchamos el amor, la razón de vivir, lo que somos, lo que hacemos, nuestra historia es arar. Buenos días amor, buenos días razón de ser. Buenos días mi amor. Amor, despertarte, levantarte. Tengo amapolas vivas y una mañanita clarita, frutita fresca y una canción de anoche para vos. Tengo amapolas vivas y una mañanita clarita, frutita fresca y una canción de anoche para vos. Y un café calentito y sereno, como los amaneceres claros de mi pueblo, repletos de 1000 cantos de pájaros y de 1000 corazones ardientes. También lleno de muchos ojos brillosos, como la negrita pluma del zanate. También lleno de muchas manos solidarias, un pueblo luchador. Y sobre todo te tengo a vos, y sobre todo me tengo a mí, y sobre todo te tengo a vos, y sobre todo me tengo a mí, para darme y hacerte bien, para